la experiencia del cambio y cómo podemos apoyarnos en todo lo que es la experiencia de cambio para poder ayudar a nuestras organizaciones a hacer más en tiempos más turbulentos y donde se requiere de cada uno de nosotros pues más creatividad, más flexibilidad y sobre todo pues muchísima mayor capacidad de adaptación. No hay nada escrito, todo está por hacer, así que bueno, comencemos la sesión de hoy. Nos escriben, como decía Oriana, a través de la sección de Q&A o nos escriben en el chat y iremos viendo sus comentarios y sus observaciones para ir haciendo pues esta sesión lo más interactiva posible, ¿no? Hoy tenemos como 3 grandes temas, dividimos la sesión de hoy como en tres grandes puntos. Uno, ¿por qué hoy es el mejor momento? Vamos a ver un poco cuáles son los principales retos del cambio y luego vamos a ver cómo gestionamos, armamos y diseñamos una mejor experiencia del cambio. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera sección, que es ¿por qué hoy es el mejor momento? Y antes de comenzar directo con el contenido, pues yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver con cuáles son los principales cambios que su organización ha experimentado en el último año. Pensándolo en retrospectiva, por favor, dennos su voto, seleccionen la opción que mejor refleja cuáles son los cambios que ha vivido su organización. La gestión virtual de equipos, nuevos esquemas de trabajo, implementación de herramientas tecnológicas para nuevos esquemas de trabajo, transformación tecnológica no asociada a pandemia, transformación operativa, y otros retos que ustedes hayan identificado. Por favor, dennos su respuesta y así, pues entonces veremos un poco por dónde nos han estado llegando los vientos de cambio en nuestras organizaciones. Hoy tenemos pues personas conectadas de toda la región, incluyendo pues México y Estados Unidos. Tenemos mucha gente también que se ha estado conectando, que está conectada desde República Dominicana y bueno, y todos los países afortunadamente de Centroamérica. Así que a todos gracias por conectarse. Y a los que están, digamos, llegando un poquito rezagados, porque han llegado casi 25 personas desde que comenzamos, pues por favor súmense a la encuesta y den su voto porque pues, ya estamos casi a punto de comenzar. Oriana, cuando lo veas conveniente, pues lo podemos proyectar los resultados que tenemos hasta el momento. Sí, voy a cerrar entonces aquí y les comparto los resultados. Tenemos gestión virtual de equipos con 29%, nuevos esquemas de trabajo, modelo operativo para mantener la continuidad del negocio por pandemia, el 37%, implementación tecnológica para nuevos esquemas de trabajo por pandemia, 15%, transformación tecnológica digital no asociada a la pandemia, 13%, transformación operativa no asociada a la pandemia, 5%, y en otros, 1%. Gracias, Oriana. Fíjense que en estos resultados tenemos casi un 80% de las respuestas que están asociadas con cambios que hemos vivido producto de la pandemia y de medidas que hemos tomado en las organizaciones para poder continuar gestionando el negocio con el nuevo entorno, con las nuevas condiciones, principalmente, tal como lo dice la respuesta con más frecuencia, nuevos esquemas de trabajo o ajustes en los modelos operativos para mantener la continuidad del negocio por pandemia. La segunda opción, gestión virtual de los equipos, gestión remota de los equipos. Y la tercera opción, implementaciones tecnológicas asociadas con los nuevos esquemas de trabajo por pandemia, que hemos adoptado por pandemia. Ese número, digamos, redondo, así sumado rápidamente, pues nos da prácticamente
que el 80% de nuestros procesos de cambio en las organizaciones han venido por el lado de pandemia. Sin duda, el mega evento disruptor que hemos vivido como humanidad durante los últimos 12, 13 meses casi. ¿Okay? Vamos entonces a comenzar con eso en mente, que no es ninguna, digamos, información oculta, pero que sin duda todos recordaremos este año. A mí me gusta usar el título de una película de Mel Gibson que se llama El año que vivimos en peligro, porque en efecto hemos estado un año viviendo en muchísimo peligro, ¿no? Y ya tenemos la vacuna, y la vacuna pues sin duda es una luz importantísima, muy brillante al final del túnel en el que estamos. Sin embargo, todo este año nos quedan importantes retos que cubrir y avanzar, sobre todo pues, en nuestra geografía, donde las vacunas están llegando como un poquito más lentamente. Entonces nos quedan muchas cosas por hacer. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que este año lo que hemos aprendido es que lo importante, lo fundamental y lo medular, que es tener habilidades para transformarnos, habilidades para cambiar, habilidades para poder adaptarnos lo más rápido posible a todos esos cambios que se están dando. Ninguno de nosotros, me atrevería a decir, aquí siendo rápida en el verbo, ninguno de nosotros se hubiese atrevido a pensar que nosotros de manera tan rápida y tan abrupta íbamos a adquirir hábitos de trabajo remoto, como lo hicimos, tal como lo hicimos dentro del contexto y de las condiciones que nos puso la pandemia. Y eso nos ha dado inmensas lecciones relacionadas con lo rápido que podemos cambiar, lo rápido que nos podemos adaptar. Ojo, tampoco sin llevar esto a una situación extrema que luego impida que esa goma que se estiró pueda volver a su forma natural, que eso al final es la resiliencia. Cómo me puedo estirar, cómo me puedo adaptar, pero sin deformarme, volviendo de manera natural a mi estado previo. ¿Por qué hoy es el mejor momento para cambiar? Porque bueno, mejor no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y cada día estamos viviendo retos y situaciones sobre las cuales debemos avanzar y debemos trabajar. Palabras como resiliencia, como agilidad, son elementos que tenemos ahora mucho más frecuentemente en nuestro lenguaje y que están comenzando a formar parte de manera completa de toda nuestra vida, ¿no? Y estamos viendo cómo nuestras prioridades han cambiado y cómo nuestras urgencias también se han ido modificando, ¿no? Fíjense que ahora, ¿en qué nos estamos focalizando? Nos estamos focalizando en la continuidad, en la reinvención del modelo, en poder adaptarnos y poder manejar las necesidades y las características de ese nuevo cliente. No importa en qué negocio estemos, no importa en qué sector de la economía nos estemos desempeñando. Ese cliente, esa persona a quien van dirigidos mis servicios y mis productos cambió, y yo por tanto también debo cambiar. Otro de los elementos también importantes es cuáles son las cosas que estamos haciendo en las organizaciones. Y la verdad es que estamos tratando de entender y tratando de lograr dominio y maestría sobre la gestión de unos equipos de trabajo que trabajan o bien de manera remota o bien de manera híbrida, ¿no? A ratos remoto, a ratos presencial, pero sin duda de una manera totalmente distinta a como lo hacíamos hace un año atrás. Y finalmente, tratando de gestionar mucho de lo que tiene que ver con la incertidumbre. Les comentaba que ya tenemos vacuna, no una, varias vacunas. Sin embargo, seguimos teniendo áreas de incertidumbre en términos de qué va a pasar con la economía, a qué velocidad nos vamos a recuperar, si van a haber más olas o no van a haber más olas, cuándo regresan los niños al colegio o no. Entonces, cada vez más, y de manera, por lo menos todo lo que queda de este año, debemos seguir viviendo y gestionando entornos con mucha
incertidumbre. Entonces, con este contexto, un poquito quisiera compartirles cómo han ido evolucionando las organizaciones y si las dividiéramos en grupos, cómo pudiéramos entender que se han ido organizando. Y nos encontramos, por ejemplo, que menos del 50% de las organizaciones reconocen que están preparadas para gestionar de manera adecuada la crisis, ¿no? Al final, todo el mundo terminó gestionando la crisis, pero cuando tú preguntas si están preparados o no, si el Business Continuity Plan funcionó o no, todo el mundo te tiende a responder que no, que nadie había previsto en su Business Continuity Plan una circunstancia, una condición, un escenario de pandemia, ¿ok? Entonces, sobre la marcha y rápidamente, de hoy para mañana, todo el mundo debió de pensar y trabajar, y hoy, pues, todos esos planes de continuidad de negocios se están redefiniendo y se están ajustando, ¿no? Y sobre todo, pues, abriendo ese compás de conversación acerca de, bueno, cómo nos adaptamos a las nuevas formas de trabajo y cómo aprovechamos también esas oportunidades, ¿no? Luego tenemos que menos del 35%, perdón, sienten que están preparados, y hoy por hoy, menos del 10% siente que tiene, como diríamos comúnmente, el toro agarrado por los cuernos, ¿no? Porque en general, pues, queda mucha tarea por hacer y sobre todo también temas por descubrir, que yo creo que eso también ha sido uno de los grandes aprendizajes de la pandemia. Hoy algo que funciona, algo que es verdad o algo que es cierto, mañana puede no serlo. Y nunca habíamos vivido dentro de un entorno donde las cosas dejaran de ser pertinentes y verdaderas tan rápidamente. ¿Okay? Entonces, continuando con esta conversación, pues sin duda es importantísimo que abramos este compás de espera y que conversemos sobre eso. ¿Qué pasa en mi organización? ¿Qué ocurre si voy o no a trabajar en un solo sitio? Si voy a trabajar en esquemas híbridos, si puedo hacerlo o no puedo hacerlo, trabajar remoto, trabajar presencial, porque básicamente, y lo más importante, es que nosotros tenemos que dar respuesta tanto desde el punto de vista del liderazgo como desde el punto de vista de los procesos y las políticas de gestión de talento, de gestión de gente, no solamente en lo que pudieran ser temas puros como evaluación de desempeño, sino temas más relacionados con aprendizaje, relacionados con carrera, con crecimiento, con liderazgo y por supuesto también con interacción de esos equipos de trabajo que, como ustedes saben, pues hoy por hoy, bajo un mismo techo y bajo una misma marca, estamos prácticamente viviendo 5 generaciones, viviendo y trabajando 5 generaciones con aspiraciones, visiones y entendimiento de la realidad de manera distinta. Entonces, cómo aprovechar y cómo movernos en esa dirección es un tema que tenemos que gestionar desde la experiencia del cambio, de manera de poder hacer el mix perfecto y obtener de cada generación lo mejor de ellas y a la vez también proporcionarle a cada uno de ellos, cada una de esas generaciones, lo que aspira y lo que lo inspira dentro del ambiente laboral y también de vida. A continuación quisiera comentarles un poco pues los temas que están muy relacionados, porfa la siguiente, que están muy relacionados con cuáles son los grandes retos del cambio. Y para este tema yo quisiera dejarlos con Rosani, quien pues nos va a continuar avanzando con los temas. Rosani. Gracias, Marina. Hola, buenas tardes. Bueno, como hemos visto, el último año ha sido, ya un poco más de un año, ha sido pues una prueba de fuego para ver cuáles son nuestras habilidades para adaptarnos y gestionar el cambio, ¿no? Sin embargo, esto es una historia que no comienza realmente desde hace un año. Ya veníamos en una era de cambios muy acelerada que venía un poco impulsada por todos los temas de la transformación
tecnológica, temas digitales, todas las nuevas, digamos, tendencias y las nuevas tecnologías que están disponibles y que hacen que básicamente el mundo se mueve hoy a una velocidad que hace 30 o 40 años no podíamos imaginar. Es decir, hoy en día contamos con herramientas tecnológicas en nuestra mano que hace 40 años eran exclusivas de pues, organizaciones o de empresas que estaban en otro nivel, ¿no? Qué sé yo, organizaciones militares, la NASA, tenían acceso a algunas tecnologías que hoy en día nuestros niños juegan con eso. ¿Eso qué causa? Causa que tengamos una velocidad de cambios cada vez mayor, hace que tengamos cada vez que adaptarnos a un ritmo muchísimo más rápido a lo que realmente estamos naturalmente acostumbrados, y esto por supuesto se va moviendo a lo largo o digamos a medida que vamos viendo el paso generacional. Las generaciones más jóvenes se adaptan mucho más rápido porque han estado expuestos a este ritmo. Sin embargo, pues otros grupos pueden tener un poco más de dificultad. Y vamos a ver entonces que este reto del cambio, que el último año se aceleró y realmente lo que se intensificó por muchas razones, además que se suman, o muchas variables que se sumaron a toda esta tormenta perfecta de cambio, pues nos han hecho retarnos o han hecho que nos preguntemos cómo es que podemos adaptarnos, cuáles son los retos, o sea, cómo es que yo realmente puedo llegar a ese nivel de adaptación. Y aquí me gustaría preguntarles cuáles consideran que han sido sus principales retos en la organización donde ustedes se encuentran en este último tiempo, ¿no? Para adoptar estos cambios. Podemos hablar de resistencia de las personas en general, o un desconocimiento y falta de habilidades para poder reaccionar rápidamente. Puede ser una falta de propósito, falta de liderazgo y visión, o falta de compromiso y motivación, o algún otro que ustedes consideren. Quisiera explorar un poco pues cuál es esa escala que ustedes han vivido, ¿no? Eso nos permite tener un poco el pulso de cómo en la región se ha vivido este cambio y de qué juzgamos o entendemos que pueden ser los elementos que causan el mayor obstáculo o el mayor reto para poder adoptar tantas cosas al mismo tiempo. Vamos a ver, Ori, nos vas a ir contando cuando ya estemos listos con una cantidad de respuestas representativas. Vamos a darle unos segunditos más y ya cerramos. Aprovecho el espacio para recordarle a todos que si nos quieren comentar algo lo pueden hacer a través del chat, o si tienen alguna pregunta pues lo pueden hacer a través del Q&A. Veo algunas manos levantadas, entonces es importante que por favor si tienen algún comentario nos lo puedan hacer por escrito. Y listo, voy entonces a cerrar acá el poll para darles los resultados. Denme un segundo. Listo, entonces tenemos resistencia de las personas un 39%, desconocimiento y falta de habilidades un 19%, falta de propósito un 1%, falta de liderazgo y visión 20%, falta de compromiso y motivación un 11% y otros retos un 10%. Excelente, gracias Oriana, y bueno, gracias a todos los que participaron. Fíjense que esta respuesta de la audiencia pues es muy representativa de lo que en general entendemos como los principales retos del cambio cuando se hace este tipo de análisis, porque vemos que el centro del cambio es cada una de las personas que lo está viviendo. O sea, la forma como cada uno como individuo afrontamos el cambio definitivamente marca la forma como los cambios van a poder avanzar. Y por otro lado, tenemos elementos como el liderazgo y términos como en las capacidades que podamos tener para poder afrontar esos cambios. Sin embargo, vamos a ver ahora y vamos aquí, ya va pasando la lámina, se tarda un poco, pero
Sin embargo, vamos a ver ahora que, y me gusta mucho esta frase de esta persona, antropóloga, escritora, Izanami Martínez, que dice que somos el resultado de millones de años de evolución y somos Homo sapiens de último modelo y estamos todos equipados con las herramientas necesarias para sobrevivir y sacar el mejor partido a la crisis. Y me gusta mucho porque realmente habla de que naturalmente el cambio es nuestro mecanismo de evolución como especie. Y es algo a lo que natural e instintivamente estamos acostumbrados, es algo que nos ha movido a lo largo de la historia. Es lo que nos hizo diferenciarnos un poco del resto de los animales, del resto de las especies y que nos pone en una situación de ventaja al poder nosotros modificar incluso el entorno y hacer que estos cambios puedan jugar a favor de nosotros. Entonces, dado que tenemos la habilidad natural y que me gustaría hoy, a partir de ahora, pues pedirles la reflexión de que cada uno, y me dan un segundo, voy a mover aquí que se me va a ir la batería, me dan un segundo por favor, temas técnicos acá. Para ver si estábamos en vivo, ¿verdad? Perdón. Bueno, retomando, mis disculpas acá por el fallo de la batería. Les decía que lo primero que debemos hacer es romper algunos paradigmas. ¿Cuál es el primer paradigma? No todos resistimos el cambio. Creemos que enfrentar el cambio es algo difícil, creemos que enfrentar el cambio es algo que a nadie le gusta, que a todos nos incomoda, y la realidad es que esta curva de adopción de la innovación, que seguramente la han visto mucho, desde hace mucho tiempo, porque no es para nada nueva, habla de que existe una distribución en cómo la mayoría o la gente normal adopta nuevos elementos en la vida. Y existe un grupo de personas que son visionarios o esos innovadores que son los que les gusta, les llaman, les mueve el cambio y son los que además tienen la visión e impulsan que todas estas cosas ocurran. Luego hay un 13.5% más o menos que se adaptan temprano, son visionarios y una vez que esa idea es lanzada, pues se unen rápidamente y les gusta mucho agarrar esas nuevas cosas y adoptarlas rápidamente. Luego, a partir de aquí viene una mayoría que está, digamos, en el promedio, que también se distribuye de dos maneras. Están los que son pragmáticos, es decir, si me funciona y si me va bien, yo lo adopto, no tengo mayor problema, lo voy a hacer un poco más lento, pero me voy a adaptar. Están luego los que se van a resistir un poquito más, pero igual lo van a ir adaptando a medida que ya van viendo las ventajas, y va a haber un grupo muy, muy pequeño que está del otro lado, pues que sí vamos a tener que convencer a toda costa y muchos de ellos no van a lograr dar el salto en la transición. Entonces, una de las primeras cosas que nos ayuda a romper o digamos a retar la forma como adoptamos los cambios es saber que pues no todos nos resistimos y probablemente muchos de los que hoy están aquí, y les pido que hagan la reflexión, piensen si ustedes son de ese grupo de innovadores o del grupo que se uniría a los cambios a pesar de que de repente no están tan convencidos al principio. Y hacer conciencia de esto ya nos abre una puerta inmensamente grande porque nos permite poder asumir una nueva actitud frente a las cosas que ocurren. Si hacemos la vista hacia atrás y vemos por qué pudimos sobrepasar tantas cosas el último año, bueno, porque tuvimos que, queriéndolo o no, enfrentar las nuevas situaciones. No teníamos muchas elecciones y hubo mucha gente que la verdad salió a resolver muchísimas cosas y logró dar el paso de manera pues mucho más acelerada porque probablemente estaba en lo que vemos ahí del lado izquierdo de la curva. Entonces movernos hacia el lado izquierdo de la curva nos va a permitir comenzar a dar el paso para, o puede ser un primer paso para comenzar a afrontar los cambios de manera distinta. Otro de los retos del cambio o el segundo gran reto que tenemos para adaptarnos es que no solamente implica cambiar la forma como hacemos las cosas, debemos cambiar la forma como pensamos sobre las cosas, debemos tener una forma distinta de abordar, debemos tener una forma distinta de establecer nuestros parámetros y lo que queremos conseguir.
En este sentido, pues vemos aquí que debemos estar más centrados en objetivos más que en una lista de cosas. Debemos pasar de una burocracia y de un elemento de cumplir con una serie de pasos a esquemas mucho más ágiles, mucho más rápidos, a esquemas donde definitivamente podamos pues enfrentar los cambios de una manera más eficiente, más adaptativa, más rápida. Cambiar nuestra forma de enfrentar las situaciones desde el control y de querer tener absolutamente pues todas las variables amarradas y no poder lidiar con la incertidumbre, a pasar a ser un habilitador de las situaciones y a dejar que pues cada uno desde las herramientas y las habilidades que tiene pueda contribuir dentro de la solución de los conflictos. Es muy importante también pasar del valor económico al propósito, porque pues tradicionalmente hemos visto cómo muchos de los objetivos organizacionales se basaban básicamente en cómo rendir, cómo traer beneficio al negocio, cómo hacer más dinero, cómo tener más rentabilidad. Sin embargo, hoy en día pues sabemos que realmente lo que hace que las organizaciones se muevan y que en situaciones de crisis podamos enfrentar y mantener el engage de la gente es movernos con un propósito, con un sentido de por qué estamos haciendo esto y cómo es que yo aporto a toda esta gran visión general que como empresa tenemos, ¿no? Y finalmente, pues nuestra forma de comunicarnos también debe ser distinta. Debemos pasar de emitir comunicaciones en una sola dirección a generar conversaciones. Las conversaciones son las que permiten habilitar nuevos espacios de innovación, encontrar soluciones, ir más rápido también y conseguir, digamos, los objetivos. Entonces, este conjunto de nuevas formas de pensar y de abordar las cosas nos habilita para poder tener una mayor velocidad de adaptación y poder agarrar más rápidamente el cambio. Son pequeños cambios que debemos ir haciendo, digamos, incorporando, y obviamente son retadores porque no todo se nos hace tan fácil poder llegar a eso. Y no se nos hace tan fácil porque, y esto lo tomo pues de una organización que se llama adaptability.org, la pueden revisar, realmente es súper interesante, están hablando de ya no es suficiente con contar con lo que hasta ahora ha sido muy conocido, que es la inteligencia racional. No es suficiente tampoco contar con la inteligencia emocional, que ya se había incorporado y que nos da un poco de flexibilidad en todo este tema de adaptarnos o de movernos mejor en temas sociales y con pues una mejor adaptación de los equipos, sino que también tenemos que contar con la inteligencia adaptativa. Y ellos están hablando entonces de algunos elementos que yo quisiera rescatar aquí, que nos hacen poder adaptarnos mejor a las nuevas situaciones. Y el primero o más importante es la capacidad de desaprender. Decimos hoy en día que es mucho más importante poder soltar esos conceptos que no nos están favoreciendo para poder aprender nuevos conceptos rápidamente. Y eso definitivamente es una habilidad que debemos poder fomentar. Otro tema importante es tomar decisiones bajo incertidumbre, es decir, no tener ese apego, ¿no?, a tener todas las variables, a ser adversos al riesgo, a poder medir lentamente, analizar, pues tomar decisiones bajo incertidumbre y hacerlo rápidamente permite que te puedas adaptar mejor. Un poco una creatividad disruptiva, y es lo que hablan de pensar fuera de la caja, de ver más allá de lo que ya existe y de las cosas como son, y poder ir al otro lado y generar innovación, generar preguntas que hablen un poco del gap, ¿no?, de lo que no existe y de lo que no vemos y de cómo lo podemos lograr. Tenemos la valentía como uno de los principales elementos, y es que recordemos que no es no sentir el miedo de cómo hacer las cosas diferentes, sino hacerlo aun cuando tenemos ese miedo. Y eso es muy importante porque nos permite reaccionar rápidamente. Otro concepto que es muy interesante es el sentido de la estabilidad en la adversidad, y es que se habla de que lo único que realmente nos permite tener una estabilidad es poder movernos en constante cambio, poder sentir la estabilidad
en el cambio, en la incertidumbre, en la adversidad. Si nos acostumbramos a que todo debe estar sin cambios, sin variaciones, y vemos como que eso es la estabilidad, realmente nos vamos a quedar estancados. En cambio, si vemos que lo normal, que el equilibrio está cuando las cosas están cambiando y estamos alcanzando nuevas cosas, pues definitivamente nos vamos a poder adaptar más rápidamente. Luego la empatía, definitivamente ponerse en el lugar del otro, es una súper herramienta para poder tener una visión distinta de las cosas y saber que vamos a poder pues contar con una nueva forma de experimentar las situaciones viéndolo desde la perspectiva multicultural, y eso hoy en día en equipos globales que trabajan remoto, que deben pues hacer sinergia, es sumamente importante. La cultura adaptativa, fomentar esto, entrenar esto, hacer coaching de esto, pues definitivamente ayuda muchísimo porque son cosas que se pueden aprender. Y la flexibilidad cognitiva, o es esa versatilidad que podamos tener para no mantenernos en que esto es lo que ya yo sé y así es como se hacen las cosas, sino poder tener, digamos, ese deseo de poder crecer y de poder aprender cosas nuevas. Este conjunto de habilidades, y esto lo vamos a explorar un poco más en el próximo taller, nos habla de las nuevas herramientas o de las nuevas capacidades que debemos tener en este liderazgo en los nuevos tiempos, ¿no? De cómo podemos realmente impulsar con estas nuevas características que hace 10 o 15 años hubieran sonado súper descabelladas, hoy en día son vitales y deben ser adoptadas rápidamente porque ya estamos básicamente tarde si no hemos incluido algunas de estas cosas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, aquí también les quiero resaltar que otro de los elementos que pues en EY entendemos que aporta dentro de las capacidades que como organización debemos fomentar, y fíjense que hablo de cómo son capacidades individuales, pero que deben fomentarse en la organización porque son las que permiten que la gente, que recordemos en la encuesta, para todos fue uno de los elementos que más reto nos causó, el que la gente realmente se resiste al cambio. Entonces, ¿cómo hacemos? Debemos fomentar un poco una cultura donde estas grandes características se cultiven, se celebren y se fomenten. Entonces hablamos de la confianza, que hay que construirla, no es algo que se da de un día para el otro, tener un propósito común, trabajar en ambiente de colaboración en lugar de competir, abrir espacios para la imaginación, para la creatividad, fomentar la resiliencia, y eso permite, eso habla un poco de permitir errores y retroceder y volver a intentar, ¿no? Es dar ese espacio para poder generar iteraciones y mejorar cada vez. Tener compasión, fíjense que muchas de las empresas que durante esta crisis pudieron reinventarse aún en situaciones de extrema dificultad o incluso imposibilitadas de poder trabajar física ni remotamente porque la naturaleza del negocio no lo permitía, fueron aquellas empresas que se identificaron con la crisis y que pudieron incluso cambiar su modelo a pues atender la situación. Empresas que cambiaron sus plantas de producción para hacer mascarillas, para hacer ventiladores, para hacer medicinas, en fin, o distribuir alimentos, apoyar a las personas que estaban atendiendo a la crisis. Entonces, tener esta conexión humana definitivamente es algo que hace que las organizaciones puedan hoy en día tener mucha mayor adaptación a los cambios que son tan acelerados, e insisto, son cosas que hace 5 o 10 años sonarían muy descabelladas, pero que hoy en día definitivamente se ha demostrado que generan una diferencia entre las personas, entre las organizaciones que tienen muchísimo éxito y aquellas que tienen más dificultad para enfrentar las crisis. Otro elemento que también es muy importante es este concepto de felicidad o bienestar, y es que también hay estudios sólidos que demuestran que las personas que tienen un nivel de bienestar general dentro de lo que hacen y en la organización en la que se desempeñan son muchísimo más productivas y aportan mucho más que aquellas que no lo hacen, ¿no? Y la habilidad de transformación, y es esa capacidad de crecimiento y es fomentar esta cultura del cambio, es decir, saber y llevar este mensaje a todos y cada uno dentro de la organización, que esas empresas de hace 30 años en las que uno pasaba
40 años trabajando hasta que te jubilabas, te retirabas y todo era absolutamente igual y el mundo no cambiaba a esta velocidad. Ya hoy en día lamentablemente no existen y la transformación es lo que básicamente hoy rige el día a día de las organizaciones y de cada uno de nosotros. Entonces es un momento ideal para poder comenzar a trabajar estos temas. Son cada uno, aunque se mencionan muy rápido, son temas difíciles de incorporar en el día a día de las organizaciones y por esto es tan importante que haya una decisión consciente y que haya un esfuerzo consciente por trabajar estos temas y por ponerlos sobre la mesa y hacer que estas cosas puedan estar dentro de las iniciativas clave que gestión del talento y las áreas que estén liderando la transformación puedan poner sobre la mesa, porque la transformación, la resiliencia de la organización y los resultados en estos tiempos tan cambiantes definitivamente dependen de que la gente, cada uno de los que está ahí trabajando remoto en su casa pueda mantener el compromiso y pueda realmente hacer que la organización siga siendo lo que es, aun cuando no estamos en las mismas condiciones que antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que una mejor experiencia del cambio habilita la transformación de la organización? Y aquí quiero de nuevo preguntarles, pues, si su empresa cuenta con algún plan estructurado o con alguna iniciativa de gestionar o apoyar la experiencia del cambio para algún proyecto grande o para la transformación o aún para pasar la crisis que hemos pues estado viviendo recientemente. Las opciones son pues sí, tenemos un plan y funciona muy bien, o sí, uno pero no, tal vez tiene oportunidades de mejora, o no hemos desarrollado nada específico, o realmente no sé, no he visto nada, no sé si lo tiene. Aquí pues Oriana nos va a ayudar un poco con las opciones. Ya la pueden ver en pantalla. Perfecto. Vamos a ir midiendo aquí, pues a ver un poco cómo estamos en este tema, ¿no? Qué tanto nos hemos movido a tener un plan que pueda apoyar pues la gestión de todos los cambios que hemos venido enfrentando y que hemos mencionado como retos e incluso los que mencionaban al principio como grandes pues, cambios dentro de la organización, ¿no? Ese mantener la continuidad del negocio como gran reto de la pandemia. Les voy a dar un par de segunditos adicionales para que puedan terminar de contestar, aunque creo que tenemos una tendencia marcada. Ok. Listo, ya voy a cerrar entonces y aquí podemos ver los resultados. Tenemos que un 19% dice que sí funciona muy bien, un 57% dice que sí, pero que tiene oportunidades de mejora, un 19% otra vez dice que no se ha desarrollado nada específico y un 4% no sabe. Perfecto, excelente. Pues la buena noticia es que aquellas empresas que han logrado generar alguna especie de plan de acompañamiento, pues han tenido mucho más éxito traspasando la crisis que aquellas que no lo han hecho. La realidad es que muchas empresas también no han podido estructurar, digamos, estos planes porque no es trivial, no es una cosa que, digamos, si no estamos tan preparados y si no tenemos las suficientes habilidades para poder improvisar o armar rápidamente uno de estos planes, tampoco es que salen pues muy rápidamente y lo abrimos la gaveta y podemos armar algo rápido. Necesitamos, como les decía, una decisión y una orientación de todo el equipo líder, pero también de todos los involucrados, la gerencia media y cada uno de los colaboradores participando en esto para que realmente pueda tener éxito, ¿no? A mí me gusta también, y estoy citando a la misma escritora, antropóloga Izanami Martínez, el cambio es el motor de la evolución y causa todo lo extraordinario que como Homo sapiens hemos creado. ¿Y por qué me gusta incorporar esta frase en esta parte? Bueno, porque definitivamente piensen todo lo que hemos aprendido, piensen todo lo que hemos superado, piensen y hagan en este momento, les pido, hagan una reflexión
de las personas que ustedes eran en cuanto al rol y a la organización y a lo que se han enfrentado como personas en estos últimos meses y en estos últimos cambios. Y fíjense de cosas que nos parecían imposibles y hoy podemos decir con mucho orgullo que las hemos superado. Cosas que en el principio de la crisis decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y resulta que hoy ya no queremos salir. Yo he estado en contacto con muchos clientes que me dicen, yo no vuelvo atrás, o sea, ya nosotros estamos incorporando muchísimas prácticas que definitivamente no quiero perder. Hemos tumbado barreras de productividad, de compartir, hemos hecho lo que nunca pensábamos, los equipos se han integrado más. Y eran cosas que al principio podíamos decir, oye, esto no va a pasar, esto no es como van a terminar las cosas. Y resulta que hemos aprendido muchísimo. Y a partir de ahora, pues el mundo laboral tiene una nueva dimensión. Hay todo un espacio que se ha abierto para crear nuevas cosas. El hecho de que podamos trabajar de manera colaborativa, remota, que existan las herramientas, porque además, pues como yo siempre digo, no es lo mismo que esta crisis nos hubiera agarrado en 1980 a que nos agarre ahora, donde tenemos muchísimas herramientas, donde hay muchísimas oportunidades para poder aprovechar la tecnología y ponerla a nuestro servicio. Entonces, definitivamente el cambio es bueno, nos sirve para poder evolucionar y mientras más rápido, pues mejor. Lo importante aquí es, y aquí les voy a mostrar un poco lo que es nuestro entendimiento en EY, efectuar el cambio es complejo, simplemente hemos adoptado muchas veces y a lo largo pues de la historia que la gente se adapta y ya, que vean a ver cómo hacen y cada quien que haga como puede. Sin embargo, esto no tiene en cuenta, digamos, la realidad de cada uno, o sea, cada individuo, cada proceso, cada nuevo elemento que se incorpora tiene de alguna manera que ver con cada uno de los elementos de la organización. Es decir, puede afectar la cultura, puede afectar la forma como está el diseño organizacional, puede afectar la forma de la evaluación y el desempeño, o sea, todas las dimensiones de la organización pueden verse afectadas por cualquiera de los cambios que se esté implementando, por decir algo, en una transformación digital, en un cambio de un modelo operativo o incluso en un cambio de la forma de trabajo, como es irnos a un esquema remoto, ¿no? Entonces, hoy en día necesitamos una visión holística de los cambios. No podemos permitir que cada persona que trabaja en la organización viva una experiencia de cambio a su mejor saber y entender. Lo ideal es poder acompañar esta experiencia de cambio y poder hacer que sea lo más fluida posible y que aporte en la mayor medida a los objetivos de la organización. Entonces, para esto nosotros pues tenemos un modelo que básicamente tiene 4 grandes pilares. Hablamos de que debemos tener un propósito. Si no tenemos un porqué, o como a mí me gusta llamarle, esa visión romántica de qué es lo que vamos a conseguir después que todo esto termine, pues la gente no genera un compromiso emocional. Y hablamos de que si no hay un compromiso emocional hoy en día con lo que yo estoy haciendo, un compromiso de vida, digamos, que lo que yo hago aporte a mi vida y que mis habilidades y características personales aporten a ese propósito, eso no va a tener el mismo impacto que podríamos esperar. Entonces hay una desconexión y hay una falta de productividad y hay una falta, digamos, de compromiso en general. Entonces la experiencia de cambio, lo primero que buscamos es un propósito. Otro elemento importante es que debemos personalizar la experiencia de cambio, es decir, no todos pasamos por el cambio de la misma manera y lo veíamos un poco en la curva, ¿no? Y esa es solo uno de los modelos, realmente existen muchísimos otros modelos para describir cómo cada uno puede vivir la experiencia de manera diferente, además dependiendo del rol y de la metodología y de la forma de lo que se está implementando. Entonces es muy importante que el equipo de cambio pueda identificar esos variables y esas experiencias particulares que por grupo pudieran estarse viviendo, ¿no? Por otro lado, es importante que sea intuitivo, que tengamos información, que levantemos datos. No es suficiente con pensar que la gente está haciendo algo, creer que estamos mandando estas 4 comunicaciones y la gente las leyó y ya lo dijimos. No, es importante entender y generar una
doble vía de comunicación y levantar data que nos hable realmente de cómo la gente está experimentando el cambio. Es vital. Por otro lado, debe ser inmersivo, o sea, debemos vivir la experiencia y debemos realmente involucrarnos con esto, porque definitivamente si no tenemos esto totalmente permeado en todos los niveles, pues no vamos tampoco a conseguir los mismos resultados. Nosotros tenemos, pues, esto es una especie de ciclo y lo ven ahí como en forma de infinito porque implementa o es el modelo de experiencia de cambio de Iguay. Nosotros básicamente lo que buscamos es llevar a la organización y a cada uno de los colaboradores que están siendo impactados por el cambio a través de un ciclo donde entendamos el por qué, entendamos las necesidades y cuáles son los puntos de dolor que vamos a cubrir, comprendamos el cambio, qué es lo que realmente va a pasar, podamos participar a co-crear el futuro, o sea, que yo desde mi área, desde mi rol pueda ayudar a lo que está pasando, que alineemos la organización a que todo este cambio viene y va a ocurrir, nos preparemos, desarrollemos las capacidades que sean necesarias, entrenamiento o la disposición o todo lo que los equipos necesiten para adoptar este nuevo cambio y podamos ejecutar y sostener el cambio. Fíjense que cuando son proyectos muy largos o cuando son transformaciones muy largas, esto se puede hacer a lo largo del tiempo. Sin embargo, en momentos donde necesitamos una reacción muy rápida y donde la crisis nos come, de alguna manera es importante también tener algunas acciones mucho más rápidas que puedan darnos por lo menos un recorrido rápido de este mismo ciclo, pero un poco más eficiente. Entonces, este enfoque, que pues es básicamente lo que trabajamos en un ciclo de cambio normal y que aplica tanto para metodologías tradicionales como ágiles, yo he querido traerles también de cara pues a la experiencia de los nuevos tiempos o de este tiempo resiliente. Estos son 6 grandes elementos que se tomaron como base para implementar, y es un poco para aquellas empresas que aún hoy en día no han tomado acciones de cambio o no han liderado de alguna manera una iniciativa que acompañe el cambio de los colaboradores en esta transición que estamos viviendo, pues son 6 grandes dimensiones o pasos rápidos que podamos tener, ¿no? Entonces yo voy recorriendo cada uno. El primero es el liderazgo resiliente en acción, y esto lo vamos a trabajar, como les digo, en la próxima sesión de trabajo, la próxima semana, el próximo webinar, y es que definitivamente el liderazgo mueve a los equipos. Entonces es necesario contar con un equipo líder, y cuando hablo de líderes no necesariamente me refiero a los niveles más altos ni a la gerencia. Cada persona que tiene un equipo bajo su rol o bajo su responsabilidad es un líder. Y el liderazgo resiliente habla de que debemos tener nuevas habilidades para mover esos equipos en estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces debemos mantenernos atados al objetivo general, a la estrategia, a lo que queremos conseguir, pero también tenemos que tener en consideración al colaborador, tenerlo en el centro, la persona en el centro, las necesidades, lo que realmente está ocurriendo, pues si está enfermo, si está afectado algún familiar, si tiene algunas consideraciones particulares por la zona donde vive, en fin, tener esa parte humana pues totalmente identificada, y no solo con los colaboradores, sino con todo el entorno, ¿no? Con los clientes, con los proveedores, con los entes reguladores, con los socios, o sea, todo el mundo debe estar totalmente claro de las distintas variables y de cómo adaptar todas estas variables en estas nuevas decisiones que se están tomando. Entonces, activar un liderazgo resiliente es una primera acción que debemos tomar. Armar una especie de oficina de gestión del cambio que atienda la crisis, pues ha funcionado muy bien en algunas organizaciones, han generado, digamos, de alguna manera un equipo de trabajo que pertenece normalmente a las áreas de gestión del talento, pero también a áreas claves de la organización que permitan entonces de manera multifuncional, o sea, tomando en consideraciones el negocio, la operativa, la tecnología, todo el equipo, digamos, todas las dimensiones, las finanzas, el flujo de caja, o sea, que tengamos un equipo que realmente pueda estar claro de qué es lo que está cambiando, qué es lo que estamos atendiendo y qué es a lo que le debemos dar prioridad. Y pueda además este equipo tener acceso pues a los altos niveles de la organización para poder tener un poco de
darles información de lo que está ocurriendo y también tener insight de lo que ellos deciden que podamos activar como planes de gestión del cambio. Entonces, crear una oficina de gestión del cambio para la crisis o para la transición definitivamente es algo que también ha funcionado en estos momentos de transición o de resiliencia. Otro elemento importante pues es tener alianzas internas con los involucrados. Esto ha sido fundamental. Hay industrias que han tenido muchas dificultades con proveedores, con cadenas de suministro, con incluso la forma como se le entrega a los clientes, con la forma como se opera, digamos, el negocio, y generar alianzas que puedan permitir de formas novedosas y que tal vez en otras condiciones no las hubiéramos considerado, pues generar esos puentes, ¿no? Generar puentes colaborativos. Y aquí caemos de nuevo en generar confianza, construir relación, fomentar, digamos, nuevos elementos que en otros tiempos tal vez no son tan relevantes, pero que definitivamente para la crisis nos permite salir más rápidamente si tenemos alianzas que si no la tenemos. O sea, este no es un momento de ser competitivo, sino colaborativo. Tenemos la comunicación constante y una de las premisas que en Uruguay hemos mantenido desde el principio de la pandemia es que en época de crisis hay que sobrecomunicar. ¿Y por qué hablamos de sobrecomunicar? Porque la gente tiene exceso de incertidumbre. Entonces, mientras más información podamos dar y recibir, porque recordemos que la comunicación siempre debe ser de doble vía, pues mantenemos más tranquilidad y tenemos más capacidad de respuesta frente a cualquier situación. Entonces, es muy importante generar los espacios de comunicación que se adapten a la nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? No podemos permitirnos mantener pues este correo que siempre mandamos y ya, o hacer estas cosas que hacemos cada 3 meses y ya. Es importante generar vías de comunicación con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de trabajo, con nuevos esquemas que nos permita recibir feedback más rápido y siempre estar de manera transparente comentando cosas que definitivamente van a estar dándole seguridad al colaborador, sabiendo que al cliente que le vamos a estar dando solución, hablando con los proveedores de que efectivamente vamos a estar solucionando los problemas que puedan surgir. Y una parte muy importante de la comunicación es generar estos espacios, ¿no? Establecer líneas telefónicas, páginas de internet o espacios donde la gente pueda ir a consultar de manera proactiva. Otro elemento súper importante para esta atención del cambio en crisis es aprendizaje acelerado híbrido, hemos llamado a esto, ¿no? Y es que muchas empresas cuando comenzó la pandemia tenían ya de por sí pues algún conocimiento o algún tipo de adaptación a estas formas de trabajo, contaban con VPN, con Teams, con equipos que sabían trabajar remoto, con gente que se movía, pero muchas no. Entonces, darle herramientas a todos para que podamos vivir en esta nueva normalidad, y esta nueva normalidad se va redefiniendo cada día, porque pues lo que pasaba en los primeros 3 meses no es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo. Hoy en día tenemos unos retos y tenemos unas situaciones que pues atender, y esas nuevas situaciones que hoy son distintas a las que eran hace 6 meses, pues debemos darle a los colaboradores pues herramientas para que puedan gestionarlas. ¿Qué temas, por ejemplo, de formación son o han sido interesantes? Temas de liderazgo, temas de nuevas herramientas o habilitadores remotas para que la gente pueda saber cómo comunicarse, cómo gestionar el equipo, cómo mantenerse conectado en el propósito, la cultura, adopción de esta nueva forma de cultura virtual, temas de bienestar son súper importantes también, que la gente pueda acceder a temas de bienestar porque los retos no son menores. Entonces, este aprendizaje acelerado, pues habilitar estos elementos es una de las prácticas que también funciona muy bien. Aquí tenemos pues nuevas formas digitales de hacer las cosas, y esto habla de que no podemos mantenernos tratando de que las cosas funcionen exactamente como antes, ¿no? Y esta es una de probablemente de las más difíciles. Es importante poner a la gente en el nuevo tono, y es que usted no va a poder controlar lo que la persona hace durante 8 horas al día, usted no lo va a ver todos los días, usted no va a poder evaluarlo de la misma manera, usted tiene que desarrollarle nuevas competencias, tenemos que evaluar nuevos esquemas, incluso regulatorios, hay nuevos elementos a considerar. Entonces, las nuevas formas digitales de hacer las cosas no es simplemente moverse de la oficina a la casa con una computadora.
o cambiar y ponerle una mascarilla al señor que está trabajando frente al cliente. Hay unas nuevas formas detrás de todo lo que es la descripción laboral de cada uno de los puestos de trabajo, y este nuevo hacer tiene un reto importante, especialmente para las áreas de gestión del talento, porque implican una serie de variables, competencias, habilidades. O sea, casi que todos los procesos de recursos humanos se tocan y deben ser adaptados a estas nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, tener conciencia de cuáles son los impactos que estamos teniendo en nuestra empresa particularmente, en nuestros colaboradores, en nuestros grupos críticos, es una de las cosas que nos va a permitir cerrar más rápidamente la brecha y poder tomar acciones hacia lo que definitivamente queremos como esta nueva normalidad, ¿no? Es súper importante que hagamos conciencia de que no vamos a volver a lo que teníamos antes, y es bueno que no volvamos. Lo importante es que esto que venga ahora sea mejor, que todas estas cosas que hemos incorporado en nuestras prácticas nos sirvan para seguir adelante y nos sirvan como nuevas herramientas aceleradoras, habilitadoras de nuevas formas de trabajo, ¿no? Aquí quiero hacerles un poco la reflexión ya para cerrar, pues que las grandes historias de hacerlo extraordinario tienen siempre tres componentes: un choque, un catalizador, una crisis. Frente a esto, un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad pues tiene un protagonista tomando acciones. No basta en quedarnos en la crisis, no basta en quedarnos en el cambio de mentalidad, sino generamos las acciones para que lo extraordinario que podamos ser, o las cosas más extraordinarias que podamos conseguir frente a unas situaciones tan retadoras como las que nos ha tocado enfrentar, pues puedan desarrollarse. En este sentido, pues preguntarles, hoy más que nunca el cambio está impulsado por la gente. Nunca antes fue tan vital contar con cada uno de nosotros como catalizadores del cambio. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás asumiendo el reto? ¿Quieres ser uno de los impulsores del cambio dentro de tu área, de tu trabajo, dentro de tu organización? Este es el momento entonces para asumir ese liderazgo, para asumir esa acción. Básicamente es lo que les traíamos para el día de hoy. No sé, Ori, si tenemos todavía chance de alguna pregunta o algún comentario que podamos compartir. Bueno, la realidad es que hasta el momento no tenemos ninguna consulta. Ha habido comentarios en el chat y Marina pues ha estado un poco intercambiando con los asistentes. No sé si alguien quisiera hacer una consulta brevemente, pues podemos quizás responder una o dos. La verdad es que ya estamos, digamos, en el tiempo, pero pues bueno, creo que la sesión ha sido súper valiosa. No quisiera despedir la sesión sin antes recordarles a todos que el miércoles que viene, perdón, estaremos a la misma hora en el mismo canal compartiendo pues el siguiente capítulo de este proceso de gestión del cambio, ya un poco más enfocado en el tema del liderazgo. No sé, Marina. Bueno, no, los invitamos a todos. Gracias por estar conectados, por supuesto participar con sus preguntas y sus comentarios en el chat. Un placer haberlos tenido a todos. Vamos a compartirles este material y les esperamos la próxima semana. Nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus observaciones y podemos fuera de línea, pues cualquier cosa, conversar. La verdad que a mí me encanta escuchar a Rosani, la verdad que tiene el don, ¿no? Para emocionarnos y conectarnos con todos estos temas que nos apasionan y que son una realidad y un elemento pues mandatorio de nuestro día a día. Así que pues gracias a todos y los esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias a todos por su tiempo, por su participación y pues por sus valiosos comentarios y participación en las encuestas, que para nosotros es muy valioso. Bueno, que Gracias. tengan Hasta la excelente próxima. tarde. Hasta luego.